Voy a grabar aquí. Ya. Ok, vamos a comenzar. Darles la bienvenida, compañeros, compañeras, compañeres, militantes, simpatizantes, amigos de la izquierda, a esta jornada de formación, la cual es la segunda jornada de formación que hacemos desde las Juventudes Comunistas del Biobío en el marco de nuestro plan de formación regional que en su programa de formación teórica fundamental eh, contempla, y fue el primer módulo que trabajamos, una introducción a las juventudes comunistas y al Partido Comunista de Chile, donde abordamos historia, nuestra política en este periodo y nuestra forma de organización. Y el día de hoy nos convoca el segundo módulo, que busca generar una aproximación a los elementos centrales de lo que es el marxismo, la teoría marxista. Y para eso hemos desarrollado una alianza y tenemos el día de hoy el placer, digamos, o el honor de poder estar trabajando junto al Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, em, presidido por la compañera Carlota Espina. Y es a propósito de esta misma relación de colaboración, de trabajo en conjunto, que es imprescindible hoy día mencionar que hace poco tiempo vivimos el sensible fallecimiento del compañero Iván Luetich Vargas, quien fue uno de los miembros fundadores del centro y a quien queremos también rendir homenaje y dedicar esta jornada en su nombre, en su memoria, quien fuera un combatiente ejemplar, digamos, de más de 70 años de militancia, y que ahora, bueno, voy a entregarle unas palabras que nos va a entregar ahora la compañera Carlota Espina. Gracias, compañero. Estimados compañeros y compañeras, en mi calidad de presidenta del CEILER, saludo y felicito esta instancia de educación que se inicia hoy. Para nuestra organización es muy importante estar presente. Uno de nuestros objetivos es justamente la educación, la formación de cuadros y la lucha ideológica que debemos dar en todos los aspectos y circunstancias. Este curso que hoy entregaré al compañero José Miguel, hace un mes atrás más o menos, estaba previsto hacerlo en conjunto con el compañero Iván Ljubetic. Lamentablemente ya no está físicamente con nosotros, pero su legado es enorme y es justamente estar acá hoy aportando a la formación de nuevos cuadros, aportando a la creación de partidos, es que cumplimos con sus enseñanzas. Por eso, compañeros, saludamos y agradecemos a las Juventudes Comunistas del Biobío por la invitación y sepan que estamos dispuestos a colaborar todas las veces que sea necesario, porque ese es un compromiso legado por nuestro querido camarada y vicepresidente del CEILER, y que hoy estaría feliz, por supuesto, de estar acá haciendo lo que más le gustaba hacer: enseñar, educar, conversar. Muchas gracias, compañeros, y estamos a vuestra disposición para ustedes lo que ustedes deseen, justamente para cooperar y aportar a todo lo que es la educación. Gracias, compañero. Gracias, compañera. Muchas gracias, compañera. Bien, entonces vamos, como dice una compañera, 2 cucharadas y a la papa. Vamos a comenzar con esta jornada. Presento entonces y le doy el pase a don José Miguel para que pueda abrir los fuegos ya de esta jornada de formación, que si bien es la segunda, no termina aquí, sino que aquí se abre un camino de un ciclo formativo que pretende aportar a entregar los elementos fundamentales del marxismo que son fundamentales para cualquier revolucionario o revolucionaria en estos días. Así que, estimado José, te paso el Muchas gracias, control. muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Un honor haber sido invitado a esta exposición, un trabajo que está desarrollando las Juventudes Comunistas del Biobío,
Agradezco a Rodrigo Flores y felicito el interés por esta escuela de cuadros, estos talleres formativos, eh, porque es una instancia necesaria, como él mismo decía, para todo revolucionario. Mi nombre es José Miguel Avilés, eh, soy licenciado en filosofía, licenciado en teología, militante de más de 30 años en el Partido Comunista de Chile. Inicié mi militancia en las Juventudes Comunistas en tiempo de la clandestinidad y en la primera acción de legalización del partido pude regularizar mi pertenencia a este ejército de hombres y mujeres libres y luchadores por una sociedad más justa. Quisiera comenzar señalando algunos aspectos de este módulo. Primero, se trata de una introducción general a la teoría de Carlos Marx. Lo primero es decir que es la teoría de Carlos Marx, porque hablar de marxismo o de teoría marxista incluye otros desarrollos posteriores que nosotros los iremos abordando también en el marco de estos módulos de formación, pero las expresiones, los ismos, digamos, sugieren una interpretación eh, posterior. Por lo tanto, me parece que es adecuado hablar de la teoría de Marx, o como algunos autores señalan para hacer esta diferencia, y aunque suene medio divertido, es la teoría marxiana, no con los que han visto en Estados Unidos estos días, sino de marxiana con X, para poder centrarlo en lo que Marx dice. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos módulos que van a venir con este iniciado y los próximos? Es brindar una visión general de la teoría de Marx y su importancia en el análisis crítico del capitalismo y la comprensión de las relaciones de poder en la sociedad, la influencia de Carlos Marx en esta visión de la sociedad y el legado que nosotros recogemos. Eh, ¿Para qué? ¿Para qué asistir a estos encuentros? ¿Para qué entrar a mirar las fuentes originarias de nuestro pensamiento? Para lograr una mayor comprensión de las bases teóricas de nuestro pensamiento y recordar y reforzar los elementos con los que los comunistas analizamos la realidad. Cuando digo los comunistas no quiero ser cerrado, podría haber usado el término los marxistas, porque hay muchos marxistas que no son necesariamente comunistas, pero en el contexto en que estamos dando este encuentro, léase comunista igual marxista. Lo digo sobre todo por los compañeros que no militando en el partido están presentes en esta jornada, no se sientan excluidos porque a veces el lenguaje nos traiciona. Pues entonces, cuando yo diga comunista, ustedes escuchen marxista. Necesario, entonces decíamos, para comprender los elementos con los que analizamos la realidad. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer esto? Porque necesitamos estudiar permanentemente para comprender y aplicar la teoría marxista, la teoría de Marx, de manera crítica, porque tenemos el deber de analizar la realidad social en la que nos desenvolvemos. Porque estudiando y comprendiendo evitamos el dogmatismo.
y porque además con el estudio permanente nos formamos como cuadros revolucionarios. Esto también nos permite contextualizar la lucha de clases. El estudio constante nos permite estar preparados intelectualmente para enfrentar los desafíos de la lucha por la transformación social y política, que en esta etapa es fundamentalmente una lucha ideológica. Hoy día, por eso yo felicitaba mucho a Rodrigo, porque a veces cuando se habla de la lucha de clase, eh, en la mitología, digamos, se ve y se muestran fotografías de protestas, de acciones muy vinculadas a la violencia, como si la teoría de Marx de la lucha de clase fuera eso. Quizás el concepto de lucha le da ese carácter un tanto de imagen violenta. Marx lo señala como lucha de clases porque es una lucha, es una violencia que se hace, pero no necesariamente a través de la violencia física ni de la destrucción. Hoy día el debate fundamental, el arma fundamental que debemos usar en nuestra revolución es el debate de la lucha ideológica, sobre todo para ganar la comprensión de la mayoría del pueblo trabajador y que pueda entender su propia condición, ¿no? Vamos a ir dándonos cuenta cómo el pensamiento de Carlos Marx lo que hace es, sobre todo, elevar la conciencia de clase del proletariado. Entonces, estudiando nos vamos a permitir identificar cuál sería hoy día ese proletariado, cuáles son los puntos de la conciencia de clase que se tiene que elevar, cuáles son los modos de que la clase trabajadora se autocomprenda en el sistema capitalista actual, que ciertamente no es el de Carlos Marx. Por eso vamos a entrar con unos breves elementos de la vida de Carlos Marx. Me imagino que algunos de ustedes ya más o menos lo conocen, pero para poder ordenar la presentación en orden a que alguien se vaya introduciendo recién, vamos a mirar algunos elementos de esta biografía de Carlos Marx. Eh, Vamos a ver también algunos conceptos fundamentales de la teoría de Carlos Marx. Vamos a abordar, no en profundidad, sino siempre en términos generales, la crítica que hace Marx al capitalismo, qué entiende él por la revolución proletaria y finalmente cuál ha sido el legado del pensamiento de Marx en el mundo y para la sociedad. Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, en el reino de Prusia, actual Alemania. Estudió Derecho, Filosofía, Historia y Economía en las universidades de Bonn y Berlín. Marx, y para poder entenderlo, nosotros tenemos que hacer referencia al contexto social en que él se desarrolla. Marx proviene de una familia judía. El padre era judío, la madre también. Y el padre, en un momento determinado, se cambia a la religión luterana. Y la razón es porque ya en ese tiempo, bueno, en todo tiempo en realidad, había un creciente antisemitismo
y por lo tanto en su condición de judío le iba a costar encontrar trabajo, desarrollarse, y él era un hombre bastante liberal, entonces asume el protestantismo de la Iglesia Luterana, iglesia en la cual es bautizado Carlos Marx también. Y, y por otro lado están en el reino de Prusia, en una época en que las monarquías, y la monarquía absoluta con ese carácter, era la que imperaba en toda Europa. O sea, Marx nace antes de la unificación alemana, en el reino de Prusia, pero se relaciona con las distintas monarquías que hay en Europa en ese momento. Eh, Años antes había estado la Revolución Francesa, 1794, eh, con los efectos que causó esta revolución en el resto de Europa, al punto que en Prusia, el rey de Prusia eh, plantea una cosa que dice la revolución desde arriba, es decir, él mismo empieza a hacer modificaciones legales para evitar que pase lo que pasó en Francia, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, Marx es testigo de la revolución industrial, que se da principalmente en Inglaterra, pero que en toda Europa comienza a producir un movimiento social nunca antes conocido. Nunca antes conocido. Revolución industrial que implica, primero, la eh, migración de los campesinos hacia las ciudades, donde se encuentran los centros industriales, y además empieza a surgir esta nueva clase que son los proletariados, y que es importante esto que menciono porque son la base desde donde Marx empieza a desarrollar su teoría. Eh, en una, Marx se dedicó también a labores como periodista. Participó en la edición de varias revistas de carácter liberal, donde escribían muchos socialistas. Recordemos que el socialismo no es creación de Marx, el socialismo ya venía de tiempo anterior, y lo que hace Marx es simplemente darle un carácter eh, científico, por decirlo de algún modo, y esto es lo que va transmitiendo los distintos artículos que escriben en estas revistas que en su momento tenían un tremendo influjo eh, en la sociedad letrada, por supuesto, ¿no? Los que podían leer las revistas en esa época. Y por lo tanto generaba cierto movimiento y ciertas tendencias políticas, por lo cual significó que a Marx lo estuvieran corriendo permanentemente de distintos países. Y en uno de estos, él llega a Francia, a París, y en París conoce a Federico Engels, con el cual establece una amistad que duró hasta el fin de sus vidas. Recordemos que las principales obras fueron escritas en conjunto y ciertamente uno no es más importante que el otro. Eh, la diferencia que se establece es que eh, Marx tiene una mayor influencia entre el mundo del proletariado porque tiene una actitud más política, de acción política, a diferencia de Engels que se mantiene en el ámbito de la intelectualidad. Sin embargo, el aporte de Engels a la obra de Marx es tremendo y también daría pie para poder hacer un análisis posterior de esto. Conoce a Federico Engels, establecen una amistad profunda y muy de
¿cómo expresarlo?, de complicidad, ¿no? A medida que van conversando, se van complementando las ideas, ¿no? De hecho, Engels se acerca a Marx porque Engels ha leído un artículo de Marx que le parece muy interesante porque está planteando aspectos nuevos desde la filosofía, y a raíz de eso establecen una conversación y empiezan a una discusión sobre este artículo, y Marx descubre que Engels lo puede ayudar a iluminar eh, su punto de vista, y forjan esta amistad, como digo, que fue hasta el fin de los días de Carlos Marx. Y juntos desarrollaron y publicaron eh, las dos obras fundamentales de la teoría marxista, la teoría de Marx: el Manifiesto Comunista y el Capital. Marx tiene otros escritos filosóficos profundos, novedosos para la época. Marx estuvo muy influenciado filosóficamente por Hegel y los hegelianos, Feuerbach, etc. Sin embargo, él toma su camino propio y va planteando una filosofía propia, porque el cuestionamiento de Marx dice, ¿hasta cuándo la filosofía va a seguir interpretando el mundo? La tarea de la filosofía es cambiar la realidad, no interpretarla, ¿no? Por eso Marx empieza a elaborar esto, y es lo que nosotros podemos ver en el Manifiesto Comunista, que es en el fondo el programa para los comunistas del mundo. Y en la obra El Capital, que es una obra eminentemente económica, Marx señala los elementos que están dentro del capitalismo en una frase que yo diría, para conocer, o sea, para vencer al enemigo hay que conocerlo. Entonces, en esa obra El Capital, que es la obra cumbre, que es una obra económica, Marx plantea las bases del capitalismo y al mismo tiempo plantea cómo se destruye el capitalismo, ¿no? Y esto con Hegel, que lo van desarrollando y publicando y diseminando por toda Europa, ¿no? Recordemos las frases iniciales del Manifiesto Comunista: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, ¿no? Que surge a raíz de la Comuna de París y se establece como el programa de los comunistas. De esa manera, Marx estuvo involucrado en muchos movimientos obreros y fue uno de los líderes intelectuales del movimiento obrero internacional. Ya Marx tenía en su concepción la visión de que los proletarios tenían una misma condición en todo el mundo. Bueno, todo el mundo. La verdad es que todo el mundo para Marx era Europa y un poquito más allá, ¿no? Rusia. Tenía conocimientos del Oriente, tenía conocimientos de América, pero eran conocimientos bastante limitados, especialmente por las dificultades de la investigación y del conocimiento, ¿no? Pero Alemania, Inglaterra, Francia, hasta España llegaron traducciones del Manifiesto, por ejemplo, y Marx, con esta actividad política, se va transformando en el líder del movimiento mundial de proletarios. De ahí la frase: proletarios del mundo, uníos. Únanse, proletarios del mundo, porque ustedes son la base del cambio social.
Eso es lo que quiere decir esta frase, que aunque casi todas las obras de Marx le ponen arriba siempre en la primera página, al menos los que de la editorial Progreso de Moscú. Debido a su participación política, Marx vivió en muchos países porque lo exiliaban de muchas partes, ¿no? De hecho, hay autores que dicen que los últimos años de Marx vivió como apátrida, es decir, no lo reconocían ni lo recibían de buena gana en ninguna parte. Vivió en Francia, en Bélgica, en el Reino Unido, que fue donde pasó mayor parte de su vida, porque el Reino Unido en esa época, Inglaterra y Londres principalmente, era el mayor desarrollo industrial. Por lo tanto, era la mayor concentración de proletarios y, y además donde había un mayor liberalismo también de pensamiento. El año 1883, finalizando el siglo XIX, fallece en Londres el 14 de marzo, 2 años después que falleció su esposa. Acá algunos detalles medio de copucha. La esposa de Carlos Marx era una niñita que él había conocido de toda la vida, ¿no? En la escuela. Pero ella pertenecía a una familia aristocrática, ¿no? De muy buena posición. Marx era amigo del papá de esta niña y también conocía, la familia de ella conocía al papá de Marx. Entonces, son de estas relaciones de barrio, así como que vivimos cerca. Y cuando se pusieron a pololear, eh, hubo un movimiento porque la niña era de la aristocracia, entonces ¿cómo podía meterse con alguien que además venía del judaísmo y que tenía una profesión? Él era abogado, pero tenía una profesión, digamos, de plebeyo. No tenía el título de von que tenía ella. Sin embargo, se casaron y permanecieron juntos hasta el final. Y ella renunció a todos sus privilegios aristócratas por estar y acompañar a Carlos Marx. Además, que esta situación de exilio los llevó a vivir en unas condiciones de miseria tremenda, tremenda, ¿no? Eh, lo pasaron mal los Marx en este caminar por Europa. Y sin embargo, él insistía en seguir escribiendo, en que no le pagaban por los artículos, porque además eran artículos que tenían una difusión política en un ambiente donde no querían eso, ¿no? Recordemos que las ideas de Marx causaban problemas incluso entre los socialistas de la época. Al respecto, yo les voy a recomendar, quizás poco académicamente, pero hay una película que se llama El joven Marx. Es una manera lúdica de poder acercarse a la realidad de Carlos Marx, porque la película esa es bastante liviana, pero es bastante cercana a la situación que vivió Marx en el desarrollo de los primeros años del socialismo. Entonces, la recomiendo para que la tengan así un día que se entretengan. Eh, Además está bien hecha, es simpática. Bien, yo les voy a enviar eh, una biografía de Carlos Marx para que ustedes puedan leerla. Está digitalizada, que puedan profundizar. Hay muchas biografías de Carlos Marx, una
mejores que otras, como todas las cosas. Yo les voy a mandar la que yo tengo más a mano para que puedan profundizar en esta parte. Bien, vamos a pasar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Pasamos entonces a la segunda parte, que son los conceptos fundamentales de la teoría de Marx. ¿Tiene una presentación, compañero? No, 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 sí, estoy buscando los textos. Ah, ok. Bien, uno de los conceptos fundamentales de, de la teoría de Marx es la burguesía y el proletariado. Nosotros hemos escuchado permanentemente la democracia burguesa, la literatura burguesa, eh, y eso establece, esa diferencia entre burgueses y proletarios se establece a partir de la teoría de Marx. Eh, los burgueses, bueno, ustedes capaz que sepan, surgen en Europa después del feudalismo. Y surge porque los campos se empiezan a privatizar y entonces la gente empieza a ir a buscar trabajo a las ciudades, a los burgos. Y ahí se empiezan a vivir ya no de la tierra, sino que empiezan a vivir de la artesanía, de los negocios, del mercado en general. Y entonces, aún teniendo presente a la monarquía, los burgueses, los ciudadanos, empiezan a adquirir un poder, sobre todo económico, importante, y entonces son los que empiezan a dictar las leyes y que empiezan a presionar a las distintas monarquías para poder eh, mejorar sus condiciones de negocio, ¿ya? Al adquirir poder económico, van adquiriendo también poder político. Y, y este poder político además los va constituyendo como una clase que va imponiendo los criterios sociales, morales, educativos, ¿no? Y entonces, finalmente, lo que hace Marx es decir, sabes que acá hay un sistema completo, ¿no? Él hablará después de la superestructura, etcétera, conceptos que están más en la filosofía de Marx, pero básicamente hay un sistema que ordena la sociedad. Ese es el sistema burgués, ¿no? Y entonces, burgués es la educación, burgués es la cultura, y Marx, que tiene un espíritu liberacionista, ¿no? Dice, el ser humano no puede estar sujeto a este sistema. El ser humano tiene que tener la libertad para su desarrollo personal, para hacerse más humano. Básicamente es eso. Y entonces Marx empieza a estudiar por qué se ha dado esta situación de la burguesía dominante, la clase dominante de la burguesía, y descubre que básicamente la burguesía viene a ser parte de una clase que el mismo sistema capitalista ha desarrollado. Y descubre que la burguesía está compuesta básicamente por que ellos son los propietarios de los medios de producción. Eh, son los burgueses los que en el desarrollo de su mercado van estableciendo la propiedad de los medios de producción. Acuérdense que decíamos que estaban en la revolución industrial, entonces los que podían, la revolución industrial tuvo mucho que ver el tema de la división del trabajo y la inclusión de la maquinaria.
Y bueno, un ser humano que venía del campo, arrancando de la miseria que la vida de campo le ofrecía, no llegaba a la ciudad con un saco de plata para comprar una máquina. No. Lo único que tenía esa persona era su fuerza de trabajo. Bueno, ¿y usted qué? No, yo trabajo. ¿Y qué puede hacer? Cualquier cosa. Ya, entonces yo te contrato, ¿no? Y esa característica establece a la clase conocida como el proletariado. Los burgueses poseen y controlan los recursos productivos, la compra de materia prima, y son los que emplean a los trabajadores para producir los bienes y servicios con esa materia prima y con esos medios de producción. Y por eso la burguesía tiene el poder económico, consecuentemente el poder político. Esto ha sido la historia desde que el mercado es mercado. Ustedes saben que el término banco, ¿no es cierto?, viene precisamente de los bancos de la plaza, en donde los comerciantes se dedicaban a cambiar bienes por monedas. Y muchos reinos en Europa, después del feudalismo, van endeudándose con estos grupos. Y por lo tanto, van adquiriendo ellos un poder político anexo al poder económico. Eh, y por otro lado, está el proletariado, que es la clase trabajadora de este sistema. El proletariado está constituido por personas que no poseen los medios de producción y por lo tanto no tienen otra opción que vender su fuerza de trabajo. Es lo único que poseen. Lo único que tienen es su fuerza de trabajo. De hecho, el término proletario viene de prole, y la prole son los hijos. Acuérdense que en esas épocas los niños podían empezar a trabajar a los 7 años. Y por lo tanto, una familia que tenía muchos hijos tenía la posibilidad de tener mayores ingresos, porque mandaban a todos los hijos a trabajar. De ahí viene los proletarios. Los proletarios son los que tienen mucha prole porque ya que lo único que tienen que pueden vender es su fuerza de trabajo. Si venden la fuerza de trabajo de sus hijos también es un mayor ingreso para ellos. ¿A quién le venden su fuerza de trabajo? A los burgueses, los que son dueños de los medios de producción donde ellos van a trabajar. Y los proletarios son los que realizan el trabajo manual o intelectual directamente vinculados a la producción de bienes y servicios. Sin embargo, no tienen el control sobre esta producción, ni sobre los productos que crean, porque el control lo tiene el dueño de los medios de producción. Acuérdense que está también aquí en esta época la división del trabajo. Entonces, ¿qué pasa en este contexto? Anteriormente, un hombre, cuando digo hombre también hago en general, porque como yo soy un poquito más antiguo, englobo en ese concepto hombres y mujeres, pero como me cuesta todavía acostumbrarme al lenguaje de mencionar hombres y mujeres, pero cuando me acuerde lo voy a decir. Anteriormente, hombres y mujeres producían bienes para, para cubrir sus necesidades. Entonces, venía una persona y necesitaba fabricar una olla. Entonces, supongamos que ya manejaban mucho la fragua, qué sé yo, entonces agarraban una placa de metal, la calentaban, la golpeaban y hacían el mango y le ponían los remaches y la terminaban y con eso cubrían su necesidad. Cuando se pasa desde ese trabajo artesanal para cubrir las necesidades personales
a un trabajo industrializado, donde el trabajo ya no es personal, sino que es un trabajo determinado. Entonces, la división del trabajo consiste en lo que vemos nosotros. Ya, tú doblas la placa, tú la fundes, tú la golpeas, tú le fabricas el mango, tú le pones los remaches. Por lo tanto, esa división del trabajo incluye que la persona que realiza esa acción no tenga el dominio sobre el bien completo. Si yo solamente tengo que doblar la placa de metal, no tengo la olla entera. El que recibe la olla entera al final es el dueño del medio de producción y por lo tanto él tiene el control sobre esos bienes y servicios en general. Sin embargo, Marx ya es consciente que este proletariado es la base fundamental de la industria. En alguna vez en los memes sale, qué sé yo, los ricos no producen riqueza, son los trabajadores los que producen la riqueza. Bueno, esta idea es una idea de Marx. Marx dice, si los burgueses, los dueños de los medios de producción, no tuvieran al proletariado, no pueden hacer nada. Por lo tanto, dice, el proletariado debe tomar conciencia de su posición en esta cadena comercial. Debe tomar conciencia que sin su trabajo, el bien o el servicio finalmente no se realiza. Y de ahí empieza entonces Marx a hablar por ejemplo, de la explotación. Explotación y desigualdad son dos conceptos también fundamentales en la teoría de Marx. ¿Qué se refiere con la explotación? Explotación es el proceso mediante el cual una clase social dominante, la burguesía, extrae el valor del trabajo de otra clase social, el proletariado. Y esta explotación se produce en el sistema capitalista porque los trabajadores venden su fuerza de trabajo a los propietarios de los medios de producción a cambio de un salario. Y ustedes dirán, bueno, pero así es la vida. Sí, el problema es que en tiempo de Marx, él decía esto es explotación, porque el salario que le pagaban al proletario, al trabajador, no era coherente con la ganancia que obtenía del producto. Entonces, el trabajador vende su fuerza de trabajo a un precio, 10 pesos, para fabricar mangos de olla. Entonces, la fabricación del mango de olla, esos 10 pesos, por ejemplo, cubren la fabricación de 4 mangos de olla. El precio. Los 10 pesos que le pagan cubre la fabricación de 4 mangos de olla. Pero resulta que como la jornada del trabajador es de 10, 12, 14 horas, ese trabajador hace 16 mangos de olla en el tiempo de su trabajo. Por lo tanto, los 10 pesos cubren 16 mangos de olla. Y eso es lo que Marx dice, no, esto es explotación. Porque si la producción de un trabajador es 4 veces su sueldo, debieran pagarle sueldo 4 veces. Y eso nosotros sabemos que no ocurre ni en el mejor de nuestros días, ¿no? Aquí te dicen, bueno, te voy a pagar mensualmente o diariamente o te voy a pagar por hora. Y nosotros sabemos que nunca es coherente lo que gana el dueño del medio de producción con mi trabajo respecto a lo que me paga, ¿no? Entonces,
después le llamará a esta diferencia la plusvalía, ese abuso él lo llama explotación. Y lo dice, la explotación del hombre burgués por el hombre, el proletario, se da solo en el sistema capitalista, donde los medios de producción son de propiedad privada, es decir, donde hay un propietario del medio de producción, ¿no? Esta diferencia de la propiedad de los medios de producción, esta diferencia que produce la explotación, genera la desigualdad, y desigualdad que está básicamente reducida al tema de los ingresos. Y siguiendo con nuestro ejemplo, por supuesto, si yo al trabajador le pago por 4 mangos de olla y él produjo 16, hay 12 mangos de olla que yo voy a vender en el mercado. Y pongámosles un precio, voy a vender a 3 pesos cada mango de olla. A 3 pesos cada mango de olla. De los 16, con 3 mangos le pago el sueldo al trabajador. Y las otras 13 que me quedan son mera ganancia. Son mera ganancia. Claro, te dirán, bueno, yo pongo en la materia prima. Sí, pero sabemos que igual hay una ganancia que excede la relación con el trabajo, ¿no? Por lo tanto, si el dueño de los medios de producción gana 6 veces, 8 veces más que el trabajador por su producción, hay una diferencia de ingresos económicos concreta, comprobable, real. Por lo tanto, Marx llega a la conclusión donde dice, mira, en el sistema capitalista donde los medios de producción sean de propiedad privada de los burgueses, siempre va a haber una clase proletaria que es explotada y que tiene menos recursos económicos. Para el capitalista es lógico. Es lógico. Si los proletarios tuvieran el mismo nivel de ingresos que yo, entonces en algún momento podrían transformarse en los dueños del medio de producción. ¿Y a quién le vamos a pagar? ¿Se entiende por qué en el capitalismo hay una suerte de determinismo que es necesario para sostener el sistema? Y se entiende entonces por qué la teoría de Marx se plantea como una teoría revolucionaria. Revolucionaria porque cambia el sistema completamente. La explotación y la desigualdad para Marx son características propias del sistema capitalista y conducen a tensiones y conflictos entre estas dos clases, ¿no? ¿Qué piensa Marx? ¿Qué quiere Marx? Acabar con esta situación. Acabar con la situación de la desigualdad y la explotación. Y entonces dice, bueno, pero para eso hay que acabar primero con el sistema capitalista, en los términos que están planteados. Dueños de los medios de producción y proletarios o trabajadores. Trabajadoras que venden su fuerza de trabajo. Y entonces dice, la contradicción, la oposición de fuerzas entre la burguesía y el proletariado producen roces permanentes. A este roces Marx lo llama lucha de clase. Ahora bien, nos vamos a detener un ratito aquí. ¿Por qué Marx le llama lucha de clase a este roce? Aquí es donde Marx está aplicando la ciencia al socialismo. Hasta antes de Marx, los socialistas
tenían una lucha meramente reivindicativa. Peleaban por más sueldo, peleaban por mejoras laborales, peleaban por más justicia en los salarios. Marx va más allá y dice, momento, en la naturaleza se da esta lucha de clases, esta lucha de contrarios. Fíjense ustedes que en la naturaleza lo viejo muere para dar paso a lo nuevo. Dicen, véanlo ustedes, compruébenlo en la naturaleza misma, ¿no? Todo se mueve por una lucha de contrarios. El mundo entero se va moviendo entre una cosa y la otra y va progresando el avance del mundo a través de este cambio permanente de las cosas dadas por su propia naturaleza. Así también sucede, dice Marx, en la sociedad con los seres humanos. Dice, el capitalismo no es una realidad natural. Marx después mencionará la comunidad primigenia de seres humanos, pero dice, el capitalismo es un producto, pero que necesariamente, por naturaleza, se va a ver enfrentado a este otro sector y por lo tanto se produce una lucha. Entonces la lucha de clase, por eso decía yo antes de empezar, que la lucha de clase no solamente tiene que ver con un acto de violencia, de pelea, sino que tiene que ver con una visión de este roce natural que se produce entre dos contrarios. Y la burguesía y los trabajadores son contrarios naturalmente. ¿Por qué? Porque unos son los dueños de los medios de producción y los otros no. ¿No? Entonces, Marx dirá, la lucha de clases es lo que le da movimiento a la historia y avanzamos cuando los proletarios se den cuenta de que son ellos la fuerza motriz de la producción y tomen conciencia de ese valor, entonces se va a producir la revolución. La lucha de clases va a terminar venciendo al capitalismo para dar paso a una propiedad colectiva. La lucha de clases es el concepto central en la teoría de Marx y se refiere a este conflicto entre las diferentes clases sociales que se dan exclusivamente en el sistema capitalista. En el Manifiesto Comunista y otros escritos presentan la idea de que la historia de todas las sociedades hasta este momento habían sido lucha de clase. Vuelvo a mencionar y a recordar el texto del Manifiesto Comunista. La historia hasta ahora, lo dicen, ha sido la lucha de clases. Señores y siervos, patricios y plebeyos, reyes y siervos. Va diciendo, en toda la historia ha existido esta lucha de clases que ha ido dando paso a nuevos momentos, ¿no? Ustedes en cualquier curso de historia van a ver cómo va evolucionando la humanidad, cómo se va estableciendo, cómo pasa de un grupo comunitario a establecer poderes, los reinos, los feudos, la burguesía, ha ido dando paso. Entonces dice, la historia del hombre se ha dado por la lucha de clases. Hoy día, dice, estos dos contrarios son la burguesía y los trabajadores y trabajadoras. Entonces, la lucha de clases, que ha sido el motor de la historia, hoy día dice que en cualquier sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción, las clases sociales que participan en esta sociedad tienen intereses y objetivos distintos. La burguesía
busca maximizar sus ganancias mediante la explotación del trabajo de los proletarios y acumulando el capital. Por su lado, la clase trabajadora que no posee los medios de producción, su, su objetivo es obtener salarios justos para poder mejorar su calidad de vida, por decirlo en términos actuales. Entonces, mientras unos quieren acumular capital, el otro quiere un sueldo para vivir bien. Si ustedes se dan cuenta, una teoría de fines del siglo XIX, hoy día en nuestras calles la encontramos. Mejorar la calidad de vida. Queremos subir las pensiones para subir la calidad de vida de los pensionados. Queremos acceder al costo cero a la salud para poder mejorar nuestra calidad de vida en salud. Pero tenemos que tener claro nosotros que la calidad de vida no solamente se va a producir porque aumenten el sueldo, sino porque los medios de producción sean comunitarios. Hay una etapa anterior, ¿no es cierto?, que señala el socialismo de Marx, que es la etapa del socialismo propiamente tal, en que los medios de producción ya no son privados, sino que son comunitarios o estatales. Porque supone que la distribución de la riqueza acumulada se reparte en los trabajadores de manera justa. Mientras no haya sueldos coherentes con la producción, siempre va a haber injusticia y siempre va a haber explotación. Y esa realidad no ha cambiado en el día de hoy. Marx argumenta que la explotación es inherente al sistema capitalista y que esta creciente desigualdad entre estas dos clases van a llevar a un conflicto inevitable. Esa es la revolución proletaria. Y dice, por eso nosotros decimos, el sujeto de la revolución son los trabajadores. Porque Marx tenía esta convicción. Dice, en la medida en que los trabajadores tomen conciencia de su lugar en la producción, se van a dar cuenta que son ellos los que producen los bienes y servicios y no el burgués que solo es dueño de los medios de producción. Por lo tanto, esta fricción va a llegar a un momento en que los proletarios van a asumir no solo la fuerza de trabajo, sino también los medios de producción. Y hacia allá Marx está planteando, en la medida, dice, en que los proletarios sean los dueños de los medios de producción también, se va a regular solo la justicia de la repartición de las ganancias que finalmente se obtiene por los bienes y servicios. ¿Hasta dónde? Hasta un momento en que se va a pasar a una etapa superior, que es el comunismo. Eso lo plantea Marx ya. La etapa del comunismo es posterior al socialismo y es que plantea la sociedad sin clases y la sociedad del intercambio en virtud del bienestar humano y no de la ganancia de la acumulación de capital. Esto es importante tenerlo retenido. La lucha de clase ha sido un debate permanente y criticado a lo largo de la historia. Muchos teóricos han analizado la dinámica de las clases sociales y sin embargo, y por eso cuesta tanto, yo creo, hacernos desaparecer, la lucha de clases se sigue dando. Hoy día, en el tiempo de Marx era mucho más fácil determinar al proletario. Era el viejo, la mujer que llegaban a la fábrica, que se ponían un overol, y que se ponían a hacer mangos de olla, mango de olla, mango de olla, y salía a las tardes al cambio de turno.
porque las fábricas funcionaban 24 horas, era muy fácil identificarlo. Y entonces era muy fácil también llegar y decirles, ustedes son los proletarios, ustedes son la fuerza de la producción. Y el viejo salía y decía, yo, no, si yo trabajo acá nomás. Por eso mismo, porque tú lo que tienes es vender tu fuerza de trabajo. Tú no eres el dueño de la empresa. No, yo no soy el dueño de la empresa, pero el jefe está bueno. Me contrató a mí, a mi señora y a mis hijos. Es muy bueno. Ese problema de conciencia también lo tenía Marx. Hoy día nosotros tenemos que determinar cuál es ese sujeto histórico hoy. Y háganse ustedes la misma pregunta. ¿Ustedes son los dueños del medio de producción o venden su fuerza de trabajo? La diferencia es clara. Si aquí no hay más clases sociales, no hay clase media alta, clase media baja, clase alta alta, alta media. Todo eso son inventos del mismo sistema capitalista para determinar, para clasificar a las personas, pero además vendiendo un supuesto, eh, así es la historia. Y ojo, nosotros hemos escuchado, ah, no importa quién salga, si yo igual tengo que ir a trabajar. No, yo no voy a votar porque no cambia nada, total, mi sueldo va a seguir siendo el mismo. O yo voy a votar para que me mejoren el sueldo. Uno dice, chucha, perdón, esas no son la lucha que nosotros tenemos que dar. Pero entonces, si nuestra gente está diciendo esas cosas, es porque nosotros no hemos sido capaces de hacerles entender cuál es el papel que juegan en esta sociedad capitalista. Y entonces, claro, hoy día el sindicalismo, que fue tan perjudicado por la dictadura, que ha vuelto a retomar una fuerza importante, es la única manera en que negocian con la empresa, la negociación colectiva. Ah, pero la dictadura metió la negociación individual también. Entonces no necesitáis estar sindicalizado para poder negociar personalmente con el explotador. Y tenemos conflictos a ese interior. Bueno, nosotros estamos en esa etapa pre-Marx, pre-Marx, en que el socialismo se dedicaba solo a la reivindicación salarial, a la reivindicación económica, y con la cual Marx tuvo serios problemas. Tarea nuestra es poder conocer estos conceptos y poder saber transmitirlo. Marx, entonces, produce su crítica al capitalismo porque analiza las contradicciones internas y los problemas inherentes que lleva, ¿no? Al mismo tiempo que Marx plantea la visión de una sociedad socialista y finalmente comunista, donde se aboliría finalmente la propiedad privada. ¿Cuál propiedad privada? La de los medios de producción. Marx no está hablando de la propiedad personal. El trabajador que va todos los días a la fábrica vive en su casa. Entonces, hoy día, el discurso de la derecha es: los comunistas te quieren quitar la casa porque no quieren la propiedad privada, que fue uno de los elementos fundamentales que hubo en la transmisión de la nueva constitución, que era: yo quiero mis fondos, quiero mi plata, quiero mi casa. Marx nunca ha planteado la abolición de la propiedad privada personal, sino de los medios de producción, que es la esencia del funcionamiento del capitalista. Nunca hemos podido llegar a la sociedad sin clase basándonos en la cooperación mutua, que es el ideal último de Marx. Por eso tenemos que seguir luchando. Ahora bien, un paréntesis. Marx
lo vamos a ver en los próximos módulos, plantea el socialismo científico aplicando la dialéctica al análisis de la historia, ¿no? Y él opta por una filosofía materialista. Sin embargo, no es verdad que los marxistas, o sea, los que somos seguidores de Marx, seamos solamente materialistas, porque Marx lo primero que tiene en su mente es la superación del hombre por sí mismo. Y él dice, para que el hombre llegue a ser plenamente hombre o ser humano, necesita tener resueltos los problemas de la cotidianidad. Techo, comida, salud. Si no tiene resueltos esos tres temas, el hombre desvía su capacidad de desarrollarse internamente porque tiene que pelear por este sustento diario. ¿Experiencia? Sí, por experiencia. Hoy día también. Yo trabajé en el norte, el sistema de, no de turno, sino que, pero teníamos que viajar 1 hora para llegar al lugar de trabajo. Se entraba a trabajar a las 8, así es que el bus pasaba a las 6:30 para poder llegar a las 8 al lugar de trabajo. Y salíamos a las 5 de la tarde y llegábamos a las 6:30 más o menos a la casa. Después de darle duro al cerro todo el día, a pleno sol. Honestamente, no me quedaba ni una gana de leer un libro. Yo lo único que quería era llegar a comer y acostarme para recuperar el cansancio. Y esa realidad le pasa a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Somos testigos, sobre todo acá en Santiago, que una mujer tiene que levantarse a las 5 de la mañana para entrar a las 7:30 porque trabaja en Las Condes, a no sé cuántos kilómetros de distancia, que ha dejado a sus hijos tomando desayuno solo y que ya aprendieron a los 6, 7 años a irse solo a la escuela. Y esa mujer llega de vuelta a la casa a las 10 de la noche cuando los niños ya están dormidos. ¿Qué superación vamos a encontrar en eso? ¿En qué momento la persona puede dedicarle al cultivo de su propio ser? Entonces, no es, ojo, no es que la teoría de Marx sea solamente un tema económico en contra del capitalismo. La teoría de Marx busca resolver el tema material práctico para darle espacio a la persona a su autorrealización, a su realización máxima, a que llegue a ser humano en plenitud, ¿no? Entonces, seamos claros en decir, a ver, momento, los términos de justicia, de libertad, de no son materialistas, no son conceptos materiales, son conceptos intelectuales. Y sin embargo, Marx los usa para poder decir, tenemos que resolver esto, que es un problema de la naturaleza del sistema, para poder liberar al ser humano y que pueda dedicarse a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Ser humano, ¿no? La superación del hombre por el hombre, no la explotación del hombre por el hombre. Es la superación del hombre por el hombre, en la medida en que el hombre se dedique a sí mismo para llegar a ser aquello que es el ser humano. No, Max se murió antes de decir cuál es el, el tope del ser humano, digamos, a dónde tenemos que llegar. Sin embargo, yo creo que en ese sentido, Marx plantea que el ser humano
tiene una dimensión, aunque él no lo dice expresamente, tiene una dimensión espíritu trascendental. Es decir, cuando Marx plantea que el hombre está llamado a desarrollarse intelectualmente, culturalmente, vitalmente, él no está pensando en unos topes, sino que dale con tu capacidad de ser humano y dedícate a ser humano, ¿no? Ese es un poco los elementos, y con esto yo estaría cerrando la exposición de esta primera parte. Quisiera dejarlo, si quieren alguna pregunta, eh, algún comentario. Sí, yo quería hacer un comentario. En particular, me parece que la teoría de Marx, algunos la critican respecto a su vigencia y a mí me parece que está más vigente que nunca y creo que hay datos que, bueno, nosotros estamos obligados a efectivamente conocer nuestro enemigo y necesitamos informarnos para poder debatir bien. Y la Fundación Sol el año pasado publicó un artículo donde plantean y hacen un análisis a propósito del debate de la reducción de la jornada laboral a 40 horas donde hacen un análisis económico desde ocupando las herramientas del marxismo y los métodos actuales para dar cuenta de que con la jornada de un trabajador en Chile o trabajadora de 8 horas, 3 horas se destinan solo para pagar el salario y las otras 5 horas quedan como ganancia para el capital. Y en otros casos se agrava aún más lo que entendemos por los conceptos que nos entregó recién, la explotación. Em, y a propósito bueno, ese dato nomás quería colocar como para reforzar el punto de que esta herramienta de análisis para la transformación de la realidad sigue más vigente que nunca, digamos. Así es. Gracias, Rodrigo, por esa sugerencia. Si puedes, después me mandas ese artículo que no lo he visto, pero efectivamente, ahora, eh, nosotros tenemos que desarrollar esa conciencia entre nuestros trabajadores y trabajadoras. Sino para suscitar el aceleramiento de esta confrontación, al menos para que el trabajador sepa que está siendo explotado. Y ojo, la explotación no tiene que ver con el monto del sueldo, ¿eh? Claro que una explotación, si te pagan 3 millones de pesos mensuales, es mucho más llevadera que una explotación que te pagan 400. Pero el concepto es el mismo. Si a ti te pagan 3 millones de pesos por hacer tu pega, el dueño del medio de producción que paga eso, ¿cuánto es la ganancia que tiene? Entonces, proporcionalmente es explotación igual. Bien, bien, Rodrigo. Yo, como te digo, terminamos este módulo, segundo módulo del plan de formación. Yo voy a hacerte llegar los documentos que te prometí, eh, y cualquier cosa que surja, tú me puedes escribir, y entre tanto fijamos después la fecha del próximo encuentro. Ok, bueno, agradecerte, José Miguel, creo que entregaste, bueno, elementos que sitúan el contexto de donde se origina la teoría de Marx histórico, también aspectos centrales de la teoría como lo es la noción de la lucha de clases, de el avance de, de esta confrontación entre clases sociales para hacer avanzar la historia, también la crítica al sistema capitalista en la develación de sus contradicciones internas, de sus leyes, de los elementos constitutivos que la sostienen como la explotación y la extracción de plusvalor, a esta división de clases que están en lucha, como también nos dibuja y nos tira la línea del horizonte del socialismo científico, que se diferencia de los socialismos utópicos que lo preceden, como algunos de los elementos centrales que pudimos ver el día de hoy
junto con otras cositas, algunos detalles también sabrosos de la historia de Marx. Y por eso también en la conversación se reafirma la vigencia de la teoría marxista para los desafíos que enfrentamos en el capitalismo que vivimos hoy. Eso es el resumen que puedo hacer para poder em, Perfecto. sintetizar esta pincelada de una obra que es grande, en la cual se referenció en un comienzo el manifiesto comunista como el programa de los comunistas en el mundo y el Capital con sus 3 tomos como la obra donde se develan el- las leyes, las contradicciones del sistema y cómo resolverlas. Dejarles invitados e invitadas para el siguiente módulo donde debiésemos abordar lo que es el materialismo dialéctico. Vamos a ir a las entrañas del pensamiento desde la filosofía como herramientas que trascienden y que em, son más importantes que nunca para poder avanzar. Darles las gracias a quienes se conectaron y estuvieron en esta transmisión. Síganos por las redes sociales de la JJCC del Bio Bio. Nosotros vamos a estar por ahí difundiendo em, los siguientes módulos. También pueden dejar su mail los comentarios de este chat para que podamos enviarle el material y también personalmente la invitación. Así que Antonio, Isabela, Matías, Luis, Elena, muchas gracias. Em, Envíen su correo por interno y yo voy a tomar registro de esto para poder invitarles a las que vienen. Vamos a darle mayor difusión todavía. Esto lo va a quedar grabado, lo vamos a guardar para que quede para las futuras generaciones también de luchadores y luchadoras sociales que están adentrándose a la teoría. Reforzar la invitación a no tenerle miedo a enfrentarse a los clásicos, a promover el estudio colectivo. Muchas veces solos y solas es más difícil. Atrevámonos, armemos grupos de lectura y entremos en este camino de lo que es la formación para poder transformar este sistema por mayor justicia social. Lo dejamos por aquí hasta ahora. Terminamos la grabación por acá. Buenas noches, nos despedimos. Seguimos adelante, compañeros y compañeras. Venceremos.